Shalom hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo estudio, el cual vamos a empezar con estas tres preguntas, que dicen, ¿el Mashiach abolió la ley? ¿El Mashiach eliminó las fiestas? Si Yahweh dijo, por todas sus generaciones para siempre, ¿Mashiach le puso fin a esta declaración? Estas tres preguntas han ocasionado muchas discusiones, muchos debates, pero nunca se ha llegado a nada concreto, a nada tangible. Vamos a tratar de darles respuesta a estas preguntas de una forma concreta y sin tapujos y que no queden cabos sueltos. Sean todos bienvenidos, hermanos, y que las bendiciones del Eterno caigan sobre cada uno de nosotros. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5, versos del 17 al 20, que dice, no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos misbot y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Porque les digo que si su justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los perushim, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Bueno, con el primer versículo de este texto queda más que contestada la primera pregunta. Si es que el Mashiach abolió la ley. Dice que no piensen que ha venido a abolir la Torá o los profetas. En ningún momento él abolió la Torá. En ningún momento él dijo que la ley ya no servía o que la ley era solo para los judíos. ¿Sí? Y que cualquiera que desobedezca esos mandamientos y enseñe así a otros, será llamado menor en el reino de Yahweh. Y también nos dice que si nuestra justicia no es mucho mayor que la de los maestros de la Torah y los perushim o los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de Yahweh. Entonces, ¿cómo pensamos tener una justicia mayor que la de los fariseos y los maestros de la Torá si no la conocemos? Si ignoramos voluntariamente lo que dice la Torá y no cumplimos con sus mandamientos, en el espíritu y no en la letra, conforme al nuevo pacto, ya no como el pacto antiguo. Y vamos a ver más adelante qué es lo que cambió, qué es lo que desapareció en realidad del pacto antiguo y se completó en el nuevo pacto. Porque claramente nos dice que Yeshua no vino a abolir la Torah de los profetas, sino que vino a completarla. Vamos ahora al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versos desde el 22 hasta el 25. Dice, él no cometió ningún pecado ni ningún engaño fue encontrado en su boca. Cuando fue insultado no arremetió con insultos, cuando sufrió no amenazó, sino que los entregó al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la estaca, para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir en la justificación. Por sus llagas fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Ya. Entonces aquí vemos que si Él nos redimió y nos reconcilió con el Padre, a pesar de ser gentiles, extranjeros, paganos, dice, ahora nos ha vuelto al pastor y guardián de nuestras vidas. Sería lógico que si pienso pertenecer al pueblo de Yahweh, al pueblo del Creador, y ser discípulo del Mashiach, no deba conocer sus leyes, sus preceptos, y no deba practicarlos. Total, Él murió por mí y ya soy salvo. Es lógico pensar de esa manera.
Meditemos en esta pregunta. Continuamos ahora al libro de Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15. Dice, ustedes estaban muertos por sus propios pecados. Esto es por su prepucio, su vieja naturaleza, pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra, pero él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución. Despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de la estaca. Dice que estábamos muertos en nuestros propios pecados. Como gentiles, extranjeros paganos, era cierto. No teníamos ninguna opción de ser rescatados, no teníamos ninguna opción de acercarnos ante su presencia por el hecho de ser paganos ignorantes de su Torah. Pero él canceló el documento de deuda en contra nuestra. ¿Cuál era ese documento de deuda? Muchas se dan las vueltas tratando de explicar esto, pero nunca llegan a nada. Pero en varios libros que ya veremos más adelante dice que la paga del pecado es muerte y que todos los extranjeros estábamos destinados a morir. Pero por medio del Yeshua HaMashiach, que en su muerte hizo de los dos pueblos uno solo, de los extranjeros y del pueblo judío, de los verdaderos adoradores de Yahweh, hizo un solo pueblo, que lo adoraran en espíritu y en verdad. Entonces no hay por qué darle más la vuelta, porque muchos han inventado que las leyes de ritos y sacrificios, que las leyes por aquí, las leyes por allá, porque si fuese de esa manera, ya no existe la Torah para los gentiles, entonces no importa qué tan graves sean los pecados que cometamos y sigamos cometiendo, si Yeshua ya murió por mí, ya no necesito hacer nada, sigo viviendo como he vivido toda la vida. Continuemos en el libro de Hechos capítulo 3, versos 19 y 20. Dice, por lo tanto, arrepiéntanse, hagan teshuva y vuélvanse a Yahweh, para que sus pecados sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan a la presencia de Yahweh y pueda enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. ¿Cómo hago esto? Sin conocer la Torah, ¿cómo me arrepiento? ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Y volverse a Yahweh. Si no conozco la Torah, ¿cómo sé quién es Yahweh? ¿Y cómo sé que mis pecados son borrados? Según la Torah, ¿cuándo son borrados los pecados? ¿Y cómo son borrados los pecados? ¿Y por medio de quién son borrados los pecados? Si no conozco la Torah, cómo me hago acreedor a esto? A que mis pecados sean borrados. Para que se cumpla lo que dice el verso 20, para que los tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Adón y pueda enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. ¿Cuáles son los tiempos de refrigerio? ¿Cuáles son los tiempos en los que tengo que acercarme a la presencia del Adón? Si no conozco la Torah, si no la practico, ¿cómo conozco cuáles son esos tiempos? Dice, y eh, para enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. Es una completa incógnita, porque si no conozco la Torah, si no la practico, si no practico sus leyes, sus mandamientos, que dentro de los mandamientos están las fiestas, ¿cómo me hago acreedor a los tiempos de refrigerio? Para poder estar ante la presencia de el Adón Yahweh. ¿Acaso puedo presentarme ante Él en cualquier tiempo? ¿O en los tiempos designados que Él nos dio en la Torah? Sigamos a Éxodo, al libro de Éxodo 34, versos 27-28. Dice, Yahweh dijo a Moshe, escribe estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel. Dice, Moshe estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, durante cuyo tiempo no comió alimento ni bebió agua.
Yahweh escribió en las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Ya, dice que estas son las palabras con los términos, que son los términos del pacto que él ha hecho que se ha hecho entre Yahweh con Israel. Si yo me jacto, a pesar de ser gentil, si me jacto de que soy Israel, que soy el nuevo Israel, que soy pueblo escogido, y no obedezco sus mandamientos, sino obedezco las palabras eh, que son los términos del pacto, ¿de qué estoy hablando? Me estoy convirtiendo en un mentiroso. Entonces, las 10 palabras dice que son los términos del pacto. Y estas 10 palabras encierran todos los mandamientos que Yahweh ordenó a Moshe que escribiera en el rollo que se puso junto al arca del pacto en el santuario, en el tabernáculo del desierto y después estuvo en el templo de Salomón. Continuamos ahora en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versos del 24 al 29. Dice, Moshe seguía escribiendo las palabras de esta Torah en un libro hasta que hubo terminado. Cuando había terminado, Moshe dio estas órdenes a los Levim, quienes cargaban el arca con el pacto de Yahweh. Tomen este libro de la Torah, pónganlo junto al arca con el pacto de Yahweh, su Elohim, para que pueda estar allí para testificar contra ustedes. Porque yo sé los rebeldes y duros de servicio que ustedes son. Miren, aun mientras yo todavía estoy vivo con ustedes, hoy ustedes se han rebelado contra Yahweh. Así que cuanto mucho más harán después de mi muerte. Congreguen para mí a todos los jefes de las tribus y sus ancianos y sus jueces y sus oficiales, para que yo pueda decir estas cosas a sus oídos, llamando al cielo y la tierra para que testifiquen contra ellos. Porque yo sé que, después de mi muerte, ustedes se volverán muy corruptos, se volverán a un lado del camino que yo les ordené, y que el desastre vendrá sobre ustedes, en el Aharit Hayamim, porque ustedes harán lo que Yahweh ve como perverso y lo provocarán por sus obras. Ya, entonces vemos aquí la orden de Moshe que cuando terminó de escribir la Torah debía estar no dentro del arca, debía estar junto al arca para que sea por testimonio contra cada uno de ellos en ese tiempo y ahora contra cada uno de nosotros en este tiempo. ¿O no es así? Y si es de todo lo contrario y creen que estoy equivocado, tienen la opción de decirme que estoy equivocado, pero me lo prueban con la escritura. Sigamos con Segunda de Reyes 23, del 1 al 3. Dice, entonces el rey llamó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Continuamos el estudio con Segunda de Reyes, capítulo 23, versos del 1 al 3. Dice, entonces el rey llamó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se reunieron con él. El rey subió a la casa de Yahweh con todos los hombres de Judá, todos aquellos que vivían en Jerusalén, los Cohanim, los profetas y todo el pueblo, ambos pequeños y grandes, y él leyó al oído de ellos todo lo escrito en el rollo del pacto que había sido encontrado en la casa de Yahweh. El rey se paró al lado del pilar, hizo un pacto en la presencia de Yahweh de caminar, siguiendo a Yahweh, observando sus misbot, sus testimonios y ordenanzas de todo corazón y con toda alma para así confirmar las palabras del pacto escritas en el rollo, como el pueblo confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos aquí como el rey de ese entonces, al encontrar, al hacer la limpieza en el templo, encontraron el rollo y empezó a leerse a oídos del rey y del pueblo, y estos comenzaron a obedecer todo lo que allí estaba escrito. Porque eh, para que así el pacto que hizo Yahweh con el Abraham, Isaac y Jacob y para todo Israel pueda seguir cayendo las bendiciones de este pacto sobre todo el pueblo. Continuamos la lectura ahora al libro de Efesios capítulo 2, versos del 13 al 18. Dice, pero ahora ustedes que estaban muy lejos
han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejizá que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos manifestada en forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer shalom, para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo. Siendo ejecutado como un criminal, entonces mató en sí mismo esa enemistad. También cuando vino, él anunció como buenas noticias, Shalom a ti que estás lejos y Shalom a aquellos que están cerca. Noticias que por medio de él ambos tenemos acceso a un Ruach, al Padre. Ya, tenemos aquí a este texto que nos habla claramente que por medio del derramamiento de la sangre del Mashiach, los dos pueblos se hicieron uno solo. Si no conozco la Torah, ¿cómo sé que el derramamiento de la sangre del Mesías me liberaba y podía abrirme la puerta para acercarme ante el Padre? ¿Cómo entiendo que por medio de él se rompió la cortina en el santuario de arriba hacia abajo y se liberó el camino, no solo para el pueblo de Israel, para el remanente, sino también para los pueblos gentiles, los extranjeros, los ignorantes de la Torah, pudiéramos acceder a esto y mediante el conocimiento de su palabra, el conocimiento de su Torah, de sus fiestas, de sus santas convocaciones, sus tiempos determinados, pudiéramos acercarnos a Él. Si el pueblo de Israel tuvo un horario, tuvo unas fechas especiales en las cuales debía acercarse al Padre, ¿por qué los gentiles podemos acercarnos cuando nos da la gana? ¿No es algo ilógico? ¿No es ilógico que al hijo se le trate más severamente que al extranjero, que al ignorante? Pero por medio de Yeshua HaMashiach, los dos pueblos que se convirtieron en uno, tenemos igual acceso en un espíritu al Padre. Como dijo Yeshua HaMashiach, en espíritu y en verdad. Pero si soy completamente ignorante de sus tiempos señalados, ¿cómo puedo acercarme al Padre en un mismo Ruach, que es su pueblo? Hay que meditar en estas cosas. Vamos al libro de Hebreos capítulo 7, porque está escrito, tú eres sacerdote, Cohen, para siempre, para ser comparado con Melechizedek. De modo que por un lado el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficacia, porque la Torá no perfeccionó nada, y por otro lado la esperanza de algo mejor es introducida por medio de la cual nos acercamos más a Yahweh. Y lo que es de más peso, Yahweh hizo un juramento, porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser Kohanim. Pero Yeshua se convirtió en Kohen Gadol por el juramento que Yahweh juró cuando le dijo, Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres Kohen para siempre. Si recordamos el relato, para los que hemos leído, cómo apareció el sacerdocio levítico, porque la tribu de Leví se convirtió en Kohen, en sacerdotes, en Kohanim. Después de que la tribu de Leví hizo lo que tenía que hacer para que Yahweh no siga exterminando al pueblo. Entonces, esa, esta parte de la ley vemos que se reemplaza con el sacerdocio de Yeshua HaMashiach, ya no conforme a la orden de Leví, sino conforme a la orden del Melech Tzadik. Si recordamos quién es Melech Tzadik, ¿no? El, el rey de Shalom, que era sacerdote de Yahweh. Entonces vemos el por qué la primogenitura que de todo el pueblo de Israel se la llevó Leví, y después Leví la pierde y la primogenitura regresa a la orden de Melech Tzadik, a la orden del Yeshua HaMashiach, en nuestro Kohen Gadol.
Continuamos con la lectura, el estudio al libro de Deuteronomio capítulo 4 versos del 6 al 8. Dice, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento, porque ¿cuál nación hay que tiene Elohim tan cerca de ella como Yahweh Eloheinu cuando sea que clamemos a él? ¿Y cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo esta Torah completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? Vemos aquí que el escritor, o sea, Moshe, ¿qué le está diciendo al pueblo? Dice, no, ningún pueblo es favorecido como ustedes, que tienen a su Elohim cerca, Yahweh cerca, y que sus leyes y estatutos son justos y completos, y que le está poniendo delante de nosotros hoy. Entonces, si eso fue para el pueblo de Israel, ¿con qué, eh, con qué poco de vergüenza los gentiles, los extranjeros, nos atrevemos a decir que nosotros no necesitamos de la Torah para acercarnos a Él? Continuamos con Efesios 2, versos 14 y 15. Dice, porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejizá que nos dividía, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torah con sus mandamientos manifestada de una forma de dogmas. Él hizo esto para crear en unión con el mismo de los dos un hombre renovado y entonces hacer Shalom. Abramos nuestras Biblias ahora en el libro de Romanos capítulo 7, versos del 7 al 13. Dice, ¿qué diremos? ¿Que la Torah es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien la función de la Torah es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría estado yo consciente de lo que la codicia es. Sin la Torah, ¿qué dice? No codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos malignos, porque aparte de la Torah el pecado está muerto. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torah yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida, y yo morí. El mandamiento que fue intencionado para traerme vida me trajo muerte, porque el pecado valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento me engañó, y por medio del mandamiento el pecado me mató. Así que la Torah es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Entonces, esto que es bueno se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. ¿Cómo entender esto? Aparentemente dice que la Torah es, no, no es mala, pero tampoco buena. Sí, hagamos un poco de memoria. Cuando Eva fue engañada por la serpiente, ¿qué le dijo a la serpiente? Se valió del mandamiento de Yahweh, torcido, por supuesto, cuando le dijo a la mujer, así que Yahweh les ha dicho que no pueden comer de todos los árboles del huerto. ¿Y qué hizo Eva? Se puso a debatir con la serpiente, diciéndole que sí podían comer de todos, menos de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahí fue el problema. El mandamiento fue, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no mueras. Pero ¿qué sucedió? La serpiente le torció el mandamiento y le dijo, con que os ha dicho que no pueden comer de todos los árboles que están ahí. Está diciéndole lo mismo, pero de una forma engañosa y sutil. ¿Y qué pasó? Igual como dice aquí, eh, valiéndose del mandamiento, que es algo bueno, el- la naturaleza humana reaccionó y murió. Entonces Eva vio que el fruto era bueno y deseable para comer y comió. ¿Y qué sucedió? Ese día fue declarada
fue declarada la muerte de ellos y no vivieron un día de Yahweh. No sé si me entendieron ahí. Entonces, pues, por medio de la Torah se conoce lo que es el pecado y que es bueno y que es malo, ya que la Torah nos enseña y nos ordena lo que debemos hacer para que aprendamos a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano. Continuamos. Continuamos con la lectura de Romanos 7, ahora desde el verso 14 hasta el verso 25. Dice, pues sabemos que la Torah es del Ruach, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento, no hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torah es buena, de manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí, esto es, dentro de mi vieja naturaleza. No puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer, porque no hago el bien que quiero en vez el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es el verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que he encontrado que esta es una regla, un tipo de Torah perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad está ahí mismo conmigo. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torah de Yahweh, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torah diferente, una que batalla con la Torah en mi mente y me hace prisionero de la Torah del pecado, que opera en varios miembros de mi cuerpo. ¿Qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yahweh, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado. Nos está explicando claramente que la Torah de Yahweh es la que prevalece. Y, y en el libro de Romanos, ¿quién lo escribió? Fue Saulo, conocido como Pablo, quien era un erudito de la Torah. Era un fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel, y todos los escritos de él son para los entendidos, para los conocedores de la Torá, para que ellos se afirmen y no se desvíen como los incrédulos, los inexpertos, los inconstantes, los que no quieren conocer la Torá, para que ellos se pierdan y los conocedores confirmen y fortalezcan su camino. Entonces aquí sabemos que Pablo está diciendo que la Torá no se ha abolido. Continuamos al libro de Gálatas capítulo 3, versos del 9 al 14. Dice, de modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista de las obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, vive bajo maldición, puesto que está escrito, maldito todo el que no mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos, de modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Además, el legalismo no es basado en la confianza o en la emuná o en la fe y la llenura de esta, sino en un mal uso del texto que dice, todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. El Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros. Pues el Tanakh dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Yeshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles, en unión con él, puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Aquí hay algo importante. Dice que el
El legalismo no está basado en la confianza o la llenura de fe, sino en un mal uso del texto que dice, todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. ¿Cómo se interpreta mal? ¿Cómo se usa mal este texto? Ya, cuando se lo toma eh, en la letra, el que no hace todas estas cosas, todo el que hace estas cosas tendrá vida por medio de ellas. ¿Cómo se lo entiende mal? Ya, en la Torah tenemos las fiestas, los sacrificios, etcétera, etcétera. Ya, pero si nos quedamos solamente en la muerte del animal, que se hace en cada una de estas, de los sacrificios, ofrendas y etcétera. Si nos quedamos solamente en el animal, que por matar el animal voy a obtener la vida, ya estoy errado. Porque de acuerdo a la escritura, y si podemos, y si leemos, cuando Juan el Bautista, llega Yeshua HaMashiach ante Juan el Bautista, vemos que es la declaración que él hace con respecto al Mashiach. ¿Ya? Entonces, todas las personas que presentaban sus sacrificios, sus ofrendas en el templo, conforme a la Torah, y no observaba al Mashiach, al Salvador, en esos sacrificios, en esas ofrendas, ¿qué vida iba a obtener? Por medio de estas prácticas. Pero en cambio, al ver al Mashiach en cada uno de esos sacrificios, en cada una de esas ofrendas, al presentarnos ante el Padre en cada uno de esos momentos, de esas citas que Él nos ha hecho, ese horario que Él nos dio, si no nos presentamos detrás del Mashiach, entonces, ¿qué vida vamos a tener? Entonces vemos que la Torah no está abolida. Continuando con el estudio, vamos al libro de Hebreos capítulo 9, desde el 13 hasta el 17. Dice, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa, entonces cuanto más, mucho más, la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. Es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida, porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal herencia, porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Bueno, podemos ver que aquí nos está hablando de cómo uno ceremonialmente puede quedar limpio. eh, si no conocemos la Torah, no sabemos de qué nos está hablando, de qué se trata lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en la ley de la lepra, cuando es declarado limpio, se le rociaba las cenizas de la novilla roja para limpiar el santuario. Después en el día de Yom Kippur, cuando se limpia, cuando todos los pecados son borrados, se utilizan las cenizas de la novilla roja. Se utilizan para purificar a los que han estado enfermos con sarna, para los que han estado enfermos con lepra. También se utiliza la sangre del ternero, del carnero, o sino de los palominos, para declararle limpio, para declararle puro. Pero si no conozco la Torah, si no conozco estas instrucciones, ¿cómo entiendo esta parte de Hebreos? Porque desde el principio nos está hablando de la necesidad de un Salvador. Desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos está hablando de un Salvador, que necesitamos de un Salvador. Y que los símbolos, las sombras de ese Salvador eran los animales, los sacrificios
que se realizaban diariamente, semanalmente, mensualmente y cada año en el santuario. Pero si no conozco esa parte, ¿cómo sé quién es ese Salvador? ¿Quién es ese mediador? De ninguna manera se lo encuentra en el Nuevo Testamento. Meditemos en esto. Continuemos con el estudio. Ahora vayamos al libro de Romanos capítulo 6, versos del 20 al 23. Dice, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres con relación a la justicia. Pero ¿qué beneficios percibieron de las cosas que ahora los avergüenzan? El resultado de esas cosas era la muerte. Mas ahora que son libres del pecado y hechos esclavos de Yahweh, reciben el beneficio. Este consiste que han sido hechos kadoshim para Yahweh y el resultado es vida eterna. Porque lo que uno gana del pecado es muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mashiach Yeshua, nuestro Adón. Vemos aquí, dice que cuando eran esclavos del pecado. ¿Cómo sé que fui esclavo del pecado? Cuando dice que si no hay Torah, no hay pecado. Mucha gente, muchas instituciones hablan de que la Torah, eso fue para los judíos o es para los judíos. Para los gentiles es el nuevo pacto. ¿No les parece ilógico? ¿Cómo me declaro pecador si no conozco la Torah? Si no está la Torah ahí. Y todos sabemos que la Torah viviente, ¿quién es? Entonces, ¿cómo entendemos esto de aquí? Serán libres con relación a la justicia. Claro, y la justicia estaba sobre nosotros. Podíamos hacer lo que nos daba la gana. Y aparentemente no éramos culpables de nada. ¿Por qué? Porque no había algo que indique que era bueno y que era malo. No sabíamos distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces, en el mismo libro de Romanos nos dice que el que peca sin Torah será destruido. Mas el que peca con la Torah será juzgado. Entonces, ¿por dónde escapamos del conocimiento de la Torah? ¿Acaso la ignorancia le libra a uno de culpa? ¿O el desconocimiento voluntario de la Torah, de la ley, de las instrucciones, nos harán libres del día grande de Yahweh? En el mismo libro de Romanos, vamos al capítulo 5, de versos desde el 12 hasta el 21. Dice, así es como funciona. Por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. El pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada, pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torá. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aun sobre aquellos que su pecado no fue igual a la violación de Adán, de un mandamiento directo. En esto, Adán prefiguró al que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de un hombre murieron muchos, cuánto más, mucho más se desbordó para el mundo la misericordia de Yahweh. Esto es el don gratuito de favor inmerecido de un hombre, Yahshua HaMashiach. No, el don gratuito no es como lo que resultó del pecado de un hombre, porque de un pecador vino el juicio que acarreó condenación, pero el don gratuito vino después de muchas ofensas y trajo consigo absolución. Porque si por la ofensa de un hombre la muerte reinó por medio de este hombre, cuánto más, mucho más, reinará la vida por medio de un hombre, Yeshua HaMashiach, para aquellos que reciben la desbordante misericordia, esto es, el don de ser considerados justificados. En otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues igual que por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, por medio de la obediencia de un hombre muchos serán justificados. Y la Torah vino a existir para que el pecado proliferara, pero cuando el pecado proliferó, la misericordia proliferó mucho más.
Esto sucedió para que igual que el pecado reinó por medio de la muerte, así también la misericordia pueda reinar y llevar a la gente a ser considerados justificados para que puedan tener vida eterna por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Bueno, parece que después de todas las explicaciones que hemos dado, está claro que por la desobediencia, el pecado de Adán fue desobedecer. Y por esa desobediencia todos fuimos condenados a la muerte. Pero, por la obediencia del Mashiach, gracias a su obediencia, todos podemos llegar a la recompensa, a la vida eterna, como fuese decretada desde un principio, que el hombre viviría eternamente. Entonces debemos entender esto muy bien, que la desobediencia es la que nos acarreó todas estas maldiciones y todo el mundo, todos los seres humanos se volvieron desobedientes y cometieron todos los pecados, todas las transgresiones en contra de toda la ley. Entonces, asimismo, la obediencia del Mashiach, la obediencia a toda la Torah, el cumplimiento de la Torah y completar la Torah, porque Él no vino a abolirla, Él vino a completarla. Entonces, por eso todos los seres humanos tenemos la opción, por medio de la obediencia, a, a ser galardonados con la vida eterna. Es así de fácil, no hay para qué complicarse, ni para qué decir que la Torá fue abolida, eso es una gran mentira. Vamos ahora al libro de Santiago capítulo 1, desde el 14 hasta el 18. Dice, en cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado e incitado por la carnada de sus propios deseos y atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo para el pecado, cuando el pecado está completamente crecido, pare la muerte. No se extravíen, mis amados hermanos. Toda buena obra de ofrenda y todo lo perfecto viene del Padre, quien hizo las lumbreras celestiales. Con Él no hay variación ni obscuridad causada por los cambios. Él por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para ser primicia de todo lo que ha creado. ¿Sí? Entonces vemos que el pecado, ¿dónde nace? Dice, cuando uno es tentado, es incitado por la carnada de nuestros propios deseos y atrapado. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Cuando se les pidió presentar la ofrenda, el uno fue aceptado y el otro no. ¿Y qué sucedió en el corazón de Caín? ¿Por qué Yahweh fue a visitarle y qué le dijo? Dice, si bien hicieres, no serías enaltecido. En cambio, el pecado está a la puerta, pero tú podrás enseñorearte de él. Pero dentro del corazón de Caín ya estaba planificado matar a su hermano. Hasta que lo hizo y después conocemos el relato. Entonces no nos extraviemos, porque no podemos ser tentados por Yahweh. Yahweh no tienta a nadie, no es hombre para ser tentado. Nosotros somos tentados por los deseos de nuestro propio corazón. Entonces se confirma lo que dice Pablo, que ya no vivo yo, lo bueno que quiero hacer no hago, más lo malo que no quiero hacer eso hago. Y que hay dos Toras peleando dentro de mí, la Torah de la maldad y la Torah de la justicia. Entonces, si nos analizamos profundamente, vemos que la Torah es espiritual. La Torah no es carnal, no es letra, y la Torah nunca se abolió. Continuamos con el libro de Romanos capítulo 8, versos del 1 al 6. Dice, así pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en unión con el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque la Torah del Ruach, la cual produce esta vida en unión con el Mashiach, Yeshua HaMashiach, me ha librado de la Torah del pecado y muerte. Porque lo que la Torah no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh enviando a su Hijo como ser humano, con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó el castigo del pecado de la naturaleza humana.
para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruach ponen su mente en las cosas del Ruach. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y Shalom. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto neurálgico aquí en este texto? Dice, ya no hay condenación para los que están en unión con el Yeshua HaMashiach. En el verso 4 dice, para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino que de acuerdo a lo que quiere el Ruach HaKodesh. Tenemos que pensar en esto seriamente, porque no es lo que desea nuestro corazón, ya que también dice que nuestro corazón es malo y perverso, sino conforme a los justos requerimientos de la Torah. Esto le escribe al libro de Romanos, también se escribió a Santiago, se escribió a Hebreos. ¿Será entonces que la Torah quedó abolida? Vamos ahora al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era el del maligno, y asesinó a su propio hermano. ¿Por qué lo asesinó? Porque sus propias obras eran malignas y las de su hermano eran justas. No se preocupen, hermanos, si el mundo no los odia, no- nosotros, por nuestra parte, sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque seguimos amando a nuestros hermanos. Todo aquel que odia a su hermano es asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. La manera que venimos a conocer el amor es por medio de que Él entregó su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Si alguno tiene posesiones de este mundo y ve a su hermano en necesidad y aún cierra su corazón en contra de él, ¿cómo puede estar amando a Yahweh? Hijitos, no amemos con palabras y habladurías, sino con obras y en verdad. Así es como sabemos que somos de la verdad y ponemos nuestros corazones en descanso de su presencia. Si nuestros corazones saben algo en contra de nosotros, Yahweh es mayor que nosotros, que nuestros corazones, y Él lo sabe todo. Vemos lo que les estaba diciendo hace rato, la diferencia entre Caín y Abel, y por qué Caín se volvió asesino. Porque sus obras, dice, eran malignas y las de su hermano eran justas. En ese tiempo estaba la Torah escrita, pero en sus corazones ya se hicieron ellos mismos Torah, y sabían discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. El uno obedeció, Abel obedeció justamente, y Caín no lo hizo. Se volvió un hombre injusto y mató a su hermano. Dice que todo aquel que odia a su hermano es un asesino. ¿Qué dice la Torah en las 10 palabras? Dice, no matarás. Pero en el nuevo pacto se amplifica este mandamiento y dice que el que odia a su hermano es un asesino. Ya pecó. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Dice, no amemos con palabras y habladurías, sino con obras y en verdad. Aquí tenemos algo bastante importante. Dice, no amemos con palabras y habladurías, sino con obras y en verdad. Si leemos en el libro de Romanos, capítulo 13, verso 10, ahí nos dice claramente que el verdadero amor es la llenura de la Torah. Entonces, la Torah estará abolida, las fiestas estarán abolidas. Vemos que el Mashiach es el sacrificio perfecto, que los sacrificios que se hacían antes en el antiguo pacto eran la sombra del Mashiach. Pero una vez que ya vino el Mashiach, que es la realidad, se habrán acabado las fiestas, o solamente se reemplazó el sacrificio de animales por el sacrificio verdadero y el dador de la herencia.
porque sin derramamiento de sangre no hay herencia. Meditemos en esto. Y para la última pregunta que habíamos puesto, Yahweh dice, por todas sus generaciones y para siempre. En cada una de las fiestas nos dice esto. Para el día séptimo, el día de reposo, el día sábado o Shabbat, también nos dice esto, que es por todas las generaciones y para siempre. En el libro de Éxodo tenemos 12 textos que nos dice, nos repiten en esta frase, por todas tus generaciones. En el libro de Levítico tenemos 9 versículos que nos dice igual, por todas tus generaciones, para siempre. En el libro de Números tenemos 5 textos que nos dicen esto, por todas tus generaciones, para siempre. En Deuteronomio 12:28 dice, y se las repetirás a tus hijos, etcétera, etcétera, para siempre. Entonces, ¿en qué parte de la escritura, ya sea en el antiguo o en el nuevo pacto, dice que Yeshua abolió esta sentencia de Yahweh, que es por todas las generaciones para siempre? Les, les pido que si creen que en alguna parte de la escritura dice eso, me muestren el texto. Porque lo que Yahweh dijo que era por todas las generaciones para siempre, en ninguna otra parte se vuelve a hablar de estos asuntos. Entonces meditemos, ¿estamos haciendo bien al omitir las fiestas y la Torá? ¿O estamos pecando como lo hizo Caín? Ha sido un gusto, hermanos, haber compartido este estudio con ustedes. Cualquier comentario, cualquier pregunta, pueden comunicarse conmigo los que tienen mi número a través del canal o también pueden comentarlo, estudiarlo, debatirlo con los hermanos que están compartiendo este video con todos ustedes. Que las bendiciones del Eterno caigan sobre todos nosotros y que tengan un excelente día. Shalom.